que en ninguna parte de esa ley dice que los ministros pueden salir a ser de abogados del presidente por actos criminales que éste ha cometido. Nosotros estamos enganchados con Walter Gutiérrez, ex defensor del pueblo y también abogado constitucionalista. Bienvenido, señor Gutiérrez, a Exitosa. Karina, ¿cómo está? Encantado de saludarla. Muchísimas gracias por estar aquí. Muy bien, tengo varias preguntas sobre esta pregunta del día de hoy, sobre todo, ¿no? Quería saber yo si es que esta nueva, no sé si es nueva, pero esta siempre utilizada estrategia del presidente de la República y ahora más que nunca, ¿no? La victimización. Él está saliendo a varios sitios del país diciendo que no lo quieren porque es una persona en realidad del pueblo, magnifica el racismo, como si ya en nuestro país no supiéramos que hay racismo en todos lados, ¿no? Que porque él es cholo, que porque no sabe hablar, que porque es del pueblo, que los otros que tienen plata, que los otros que comen banquetes, ¿no? Entonces, ¿esto no polariza más, no enfrenta más o es que ya no le va a dar resultado? Bueno, es un mecanismo de defensa, un intento de defensa política frente a una imputación, a un señalamiento por corrupción de parte de la Fiscalía de la Nación y de todo el sistema de justicia en realidad. Esto más bien, diría yo, confirma, ratifica la hipótesis de la fiscal, porque el presidente de la República y los ministros están utilizando recursos públicos para instrumentalizar el poder. Porque mire usted, el presidente del Consejo de Ministros, el ministro de Trabajo, hasta hace unos días, ministro de Cultura y el ministro de Justicia, principalmente estos tres actores, utilizan el tiempo como funcionarios públicos que usted, yo y toda la sociedad le pagamos para hacer una labor para la que no tienen ninguna base legal, violan el principio de legalidad, violan la ley del Poder Ejecutivo, porque en ninguna parte de esa ley dice que los ministros pueden salir a ser de abogados del presidente por actos criminales que éste ha cometido. Utilizan su personal, utilizan los espacios públicos, utilizan los recursos del Estado. Por lo tanto, violan no solamente la Constitución, sino las normas de sus propios sectores y la ley orgánica del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, este esfuerzo por defenderlo políticamente está desbancado desde el punto de vista legal. ¿Qué se genera con esto de estar invitando todos los días a gente para que lo aplauda, lo ovacione en un momento de crisis para él por todos las indagaciones fiscales que tiene el presidente de la República? Hablábamos con un abogado penalista, el señor Caro, y nos decía que teníamos que prender el foco en el financiamiento. Pero usted como ex defensor del pueblo, el pueblo también tiene que ser, no sé, protegido por, digo yo, esto no genera o podría generar conflicto. Desde luego que puede generar conflicto. Yo creo que el propósito del presidente del Consejo de Ministros es generar un caos, generar una suerte de anarquía para poder en ese desorden tener algún nivel de ganancia, porque se generaría pues todo un debilitamiento institucional. Pero desafortunadamente para ellos y afortunadamente para el país, eso no va a suceder. No va a suceder porque el país, la ciudadanía, está suficientemente notificada de lo que realmente está pasando. Esto confirma, como decía hace un momento, que los ministros y el presidente de la República instrumentalizan el poder y en efecto, como usted me hace referencia a la declaración del doctor Caro Coria,
están utilizando los recursos del Estado. Y por eso es que, desde mi punto de vista, ellos se incorporan, integran ya mismo por omisión, por desconocimiento o por voluntad oficiosa de la que están materializando, forman parte de esta organización criminal. Así que los ministros tienen que tener mucho cuidado, porque creo que no han revisado con suficiente detenimiento el artículo 128 de la Constitución, que establece que los ministros son responsables por los delitos que comete el presidente y por el incumplimiento respecto de la Constitución. Yo creo que muy pronto estos señores van a ver con preocupación, van a entender el territorio que están pisando para su propio riesgo. Muy bien, entonces, claro, porque ellos son finalmente las antenas de contención del presidente de la República, son los que van a salir chamuscados. Esto de la Defensoría del Pueblo creo que alzó su voz de protesta, mientras que el presidente de la República tiene un discurso de victimización, hizo que le amarren los zapatos a los policías, ¿no? Y la Defensoría del Pueblo dijo, ¿qué es esto? Hay que respetar un poco más. Y yo quería incidir en esto que es tan desagradable, porque después mintió, porque dijo que tenía lumbalgia y después han salido una serie de imágenes bailando, cosechando, y es decir, no tenía lumbalgia. Tenía chaleco antibalas y han hecho hasta una serie de ejercicios con chaleco antibalas, periodistas, tiktokers, y que sí se puede uno agachar con el chaleco antibalas. Mentir así tan alegremente y descaradamente, diría yo, al pueblo, eso no es, desacredita más de lo que está, ¿o no? Mire, el presidente de la República es un hombre mendaz, es un hombre viciosamente mentiroso. Es difícil creerle al presidente de la República. Combina una serie de defectos que están muy alejados de lo que debe ser el primer mandatario. No solamente no puede amarrarse los pasadores, no solamente se tropieza con sus pasadores, es decir, no solamente es un hombre incompetente, porque utilizo esa frase desde el punto de vista metafórico, no solo es incompetente, sino que además es, como digo, una persona sumamente, viciosamente mentirosa y dolosamente transgrede la Constitución, afecta la dignidad del cargo como primer mandatario. Y por lo tanto, todos aquellos que, muy animosamente lo defienden, transgreden la Constitución, transgreden la legalidad cuando no cruzan incluso las líneas de la propia delictuosidad. Usted es constitucionalista. ¿Ve claramente alguna salida de esta crisis? Porque en el Congreso de la República no han hecho su trabajo. En el Congreso de la República también hay niños, también están agarrados ahí como garrapatas por sus mismos intereses, y el presidente de la República no va a renunciar, está clarísimo, está agarrado también como una garrapata. Entonces, ¿cuál es la salida? Mire usted, los círculos más cercanos del presidente, a quien él mismo los ha incluido en esta feria de corrupciones, no tienen ningún tipo de protección. Ni su esposa, ni sus cuñados, ni su cuñada tienen ningún tipo de protección. De manera que la Fiscalía ha apuntado correctamente cuando ha iniciado las investigaciones y ahora la detención de su cuñada. Pero no solamente ellos, también sus amigos, también el señor de la clínica La Luz, también su paisano que le prestó la casa en Zarratea, pero también los ministros, porque los ministros no tienen ese nivel de protección, y también los congresistas. Los congresistas
El Congreso tiene que ser purgado. Hay que identificar y hay que iniciarles también una investigación, desaforarlos, iniciarles una investigación a los congresistas. De esa manera va a ir cambiando la situación. Pero déjeme decirle algo más, Karina, que me parece importante, no porque lo diga yo, sino porque es fundamental que se conozca en el país. Mire usted, el Perú ha firmado el Tratado sobre Combate, Lucha contra la Corrupción. El artículo 30 de ese tratado dice que los privilegios, que las inmunidades, los altos funcionarios tienen que morigerarse, tienen que flexibilizarse para que ese tratado de combate contra la corrupción pueda ser efectivo. Pero resulta usted que tiene esa norma, el artículo 30, que de acuerdo a nuestra propia Constitución forma parte de nuestras normas constitucionales. En consecuencia, tiene usted el artículo 17 que protege al presidente y tiene usted el artículo 30 que dice que hay que combatir la corrupción. La pregunta es, ¿cuál de las dos normas prevalece? Yo le voy a decir cuál prevalece. Prevalece el artículo 30, porque el artículo 117 protege al presidente en los actos presidenciales, en los actos de gobierno. No lo protege para actos criminales. Y porque además el propio Tratado de los Tratados, que es la Convención de Viena, dice que usted no puede apelar a norma interna, así sea una norma constitucional, para incumplir ese tratado. Por lo tanto, yo diría que el fiscal puede tranquilamente no solo investigar, sino acusar. Miren lo que le estoy diciendo. No solo investigar, sino acusar al presidente de la República. Porque usted tiene dos normas de rango constitucional. Por un lado, el artículo 117, que protege supuestamente al presidente, y tiene usted el artículo 30 del Tratado de Combate contra la Corrupción. ¿Cuál prevalece? ¿El que protege supuestamente a un presidente que delinque o el que protege a la sociedad contra la lacra de la corrupción? Creo que es evidente la respuesta. Así que yo creo que la fiscal tiene que dar el paso y acusar al presidente de la República al amparo de estas normas. Muy bien. Para que no se me acabe el tiempo, tengo una duda y quiero que me la diga muy someramente, ¿no? El Congreso el día de hoy en la tarde, ¿no? Va a evaluar si es que interpone una demanda ante el Tribunal Constitucional para elegir al nuevo defensor del pueblo. Esto fue parado por el PJ. ¿Usted qué cree? ¿Lo debe hacer o no? Mire, yo no estoy de acuerdo con que el Poder Judicial limite, ataje las competencias de los poderes del Estado o los órganos constitucionalmente autónomos, porque con este criterio, un juez tarde o temprano va a evitar que se elijan los miembros del BCR, o que la Contraloría General de la República funcione, o que la Junta Nacional de Justicia funcione. Entonces, judicializar todo es un exceso, pero también es un gravísimo error, por ejemplo, que la comisión del Congreso esté compuesta por gente, la comisión que va a elegir al defensor esté compuesta por gente que ni siquiera sabe lo que es la defensoría o esté en contra de la defensoría. Entonces, desafortunadamente, le dan de alguna manera cierto fundamento a estas demandas. Pero repito, yo no estoy de acuerdo con que el Poder Judicial ataje, detenga, inmovilice las competencias de otros órganos. Porque pero lo puede hacer, desde ese ¿no? punto de vista todo se va a concentrar en el Poder Judicial. ¿Pero lo puede hacer? ¿Constitucionalmente lo puede hacer? Yo creo que no. Definitivamente no, porque en el Perú existe la división de poderes, la determinación de competencias. Pero cada órgano tiene que realizar sus competencias adecuadamente, correctamente, y el Congreso tiene que hacerlo cumpliendo todos los estándares. Muy bien, ha quedado clarísimo. Muchísimas gracias. Ha estado con nosotros Walter Gutiérrez, ex defensor del pueblo y abogado constitucionalista.